y finanzas en el gobierno anterior. Le saludamos, economista Pozo. Comencemos con lo que nos dijo otro entrevistado, que lo transmitimos en esta mañana, el economista heterodoxo Pablo Dávalos. Él dijo que la proforma debía haber sido devuelta al Ejecutivo, porque no podía ser enviada sin que en forma previa exista un plan nacional de desarrollo y que en definitiva se lo había enviado sin cumplir con este requisito y lo vuelve inconstitucional. También se ha referido a ciertos problemas técnicos en el tratamiento de algunas cuentas, señalando y concluyendo de que el CAL debía devolverla. ¿Encuentra usted estos defectos en la propuesta, economista Pozo? Parece que está con su micrófono apagado. Sí, disculpe. Ahora sí. Le decía que este es un año atípico, es un año electoral. Tiene tres momentos el tema presupuestario. Tiene la prórroga del presupuesto del año pasado, que es lo que se ha venido aplicando hasta la fecha. Los 90 días que le da la ley al gobierno para que pueda hacer los ajustes, que es lo que está haciendo con esta proforma. Y tiene el envío de la siguiente, que para el año 2022, que tendrá que hacerse probablemente alrededor del mes de octubre. Esto significa que para poder ver hacia dónde va a caminar la política fiscal, el manejo del presupuesto, no hay como verlo en un ajuste presupuestario por pocos meses. Estamos a terminando el mes de agosto, vamos a tener una aplicación de muy corto plazo, es decir, ahí es imposible ver un cambio de dirección. Y de lo que tengo entendido, sí hay una presentación de una perspectiva cuatrianual por parte del gobierno, y en ese sentido, más allá de que se lo diga ahorita en este proyecto de poca duración, hay que verlo, como digo, en el siguiente envío. En ese sentido no veo ninguna argumentación de fondo como para poder decir que hay que devolver la proforma. ¿Qué es lo que ve usted, ya refiriéndonos a un análisis cualitativo y cuantitativo de estas reformas presupuestarias? En lo más importante, ¿se delinean ya algunas señas de identidad propias del gobierno? A ver, se incorporan algunos elementos nuevos que no estaban presentes antes, y eso es entendible que sea así. El primero es el precio del petróleo. Tiene un precio del petróleo $22 más arriba del que está fijado en la aplicación de la proforma anterior. Y segundo, incorpora el fondo que le entrega el Fondo Monetario al Ecuador, esa donación, porque esa es la verdad, que le entrega sin condicionalidad para que el Ecuador pueda hacer uso como bien tuviere. Eso es lo que le entrega y eso está incorporado en la reforma. Ahora, hacia adelante, los cambios de fondo, como explico, no van a estar. Por decirle, si hay una reforma tributaria y cambios en esa reforma, eso no se lo verá para este año, se lo va a ver a partir del siguiente. Esos son los temas. Yo en el grueso le diría, me parece que se mantiene el espíritu y el norte del esquema que se venía aplicando, con estos ajustes que menciono como ejemplos, pero en el fondo ese es el norte. Y me parece que por el momento no había mucho más espacio que hacer. Aquí, para poder ver hacia dónde camina el país, hay que ver el tema hacia adelante. Estas son metas cuantitativas que tienen que calzar en metas del programa con el fondo. Por decirle, en la proforma está un déficit de 4.800 millones. El déficit de todo el sector público, no solo el gobierno central, porque esto es solo del gobierno central, de todo el sector público, donde se añaden gobiernos seccionales, Seguro Social, Petroecuador, es de 3.900. Habría que ver que sea compatible este déficit con la otra meta de déficit, que es lo que está en el programa con el fondo, y a pesar de que el gobierno, de lo que sabemos, está negociando nuevas metas y un ajuste al programa con los multilaterales. ¿Cómo mira usted el manejo de la economía en general, de lo que se puede leer de esta proforma? Nuevamente, hago alusión a Pablo Dávalos. Él dice que el gobierno está mostrando con la estructura de este presupuesto su sometimiento a lineamientos dados por el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, este es un comentario netamente político. El Ecuador tiene que hacer cosas con fondo monetario o sin fondo monetario. Yo no le daría más importancia que eso al comentario que usted acaba de citar. El país necesita orden fiscal, necesita orden fiscal. Necesita transparentar la información fiscal, lo tiene que hacer. Necesita las reformas económicas que tendrán que incluirse en el presupuesto del próximo año, necesita eso de igual manera. Necesita un acuerdo que le permita sostenibilidad hacia adelante de igual forma. Esto no es ni verde, ni rojo, ni amarillo, ni ningún color. Esto es una necesidad y una urgente aplicación de una política seria que requiere el país, más allá de las ilusiones ópticas que pueda tener un determinado observador sobre temas económicos. ¿Encuentra usted en la proforma estos atributos que usted señala? Orden fiscal, transparencia, sostenibilidad para el país. Lo que sí es evidente, y usted lo ha insinuado también, es que no hay reformas. El país está esperando las reformas que se hagan a la economía, particularmente la reforma tributaria por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Pero cuenta con estos otros atributos la proforma. La proforma, como le comentaba, es de aplicación por plazo muy corto. En enero del próximo año, es decir, en 4 o 5 meses más, vamos a estar con otro presupuesto. Entonces, en un periodo tan corto es muy difícil que usted le cambie de norte o le cambie de dirección a la política. Lo que se ha hecho son ajustes, dados los cambios que he explicado, pero no mayores. Por eso es que yo insisto que para poder sacar una conclusión hay que caminar un poco en lo que va a ser la proforma del 2022. ¿Cómo mira usted el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? En la proforma, igualmente en la misma línea que usted señala, no han habido grandes modificaciones, aunque sí se evidencia una disminución más bien pequeña en lo que se asignará para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El propio gobierno del cual usted fue parte de Lenín Moreno reiteradamente advirtió sobre la debilidad, la falta de sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros tenemos la necesidad en el Ecuador de una reforma integral al Seguro Social, porque no podemos nosotros mantener un esquema que no sea sostenible. El Seguro Social tiene problemas en el área pensional, es decir, en la parte de la jubilación y en el área de salud. Y sin una reforma pensional esto no va a funcionar. Aquí hay muchos temas que tienen que revisarse, no solamente las obligaciones del Estado con el Seguro Social, sino la propia operación de la Seguridad Social. Temas como edad de jubilación, número de años que se considera para la jubilación, la plata que le debe por enfermedades catastróficas, el tema del aporte del 40% a las pensiones, que siendo legal en la proyección en el tiempo hacia adelante no se va a poder mantener por las razones que algunas veces hemos citado de que eso puede representar 4 o 5 mil millones de un plazo muy corto, lo cual es imposible, por más de que lo diga la ley o lo diga la Constitución. Eso tiene que ser regulado de alguna manera. Entonces, esos son elementos que deberían formar parte de la reforma a la seguridad social, sin la cual podemos tener problemas en un plazo muy corto de atender pensiones y de poder dar los servicios de salud, que también es una obligación del Seguro Social. ¿De qué manera piensa usted está cumpliendo el gobierno de Guillermo Lasso con aquello que entendemos se diseñó en el gobierno anterior, cuando usted era parte del gobierno? Para esto tenemos que remontarnos a octubre del 2019, esa enorme protesta social que se dio en el país, fundamentalmente por una intención de elevar el precio de los combustibles. Luego el gobierno de Lenín Moreno decidió ir por un cambio secuencial, sacó el decreto 1054 que buscaba una convergencia a precios internacionales de los combustibles. Este decreto se lo sigue manteniendo y aplicando más allá de las protestas sociales que ya son por todos conocidos. La proforma presupuestaria, que entendemos está en manos de la Asamblea, contiene un subsidio aún de unos $800 millones que serían al gas doméstico.
El esquema de bandas debe mantenerse. Es un esquema sano que vincula lo que pasa en economía internacional a un factor que no controla el Ecuador. El Ecuador no fija el precio del derivado ni fija el precio del petróleo. Eso lo determina el mercado internacional. Es la excepción de la región, el Ecuador, que tenga esto y que haya mantenido subsidios durante tantos años. Ha mantenido subsidios por cerca de 50 años, si no es más. Esto le ha generado al país un costo de 70.000 millones de dólares. Si esto habría sido bueno para los sectores populares, no habría pobres en el Ecuador. Esto no tiene ningún sentido. Ahora, esto no quiere decir de que no se busque compensar a sectores que puedan tener afectación. Usted puede compensarle a los pescadores artesanales, les puede compensar a los que podrían pagar una tarifa de transporte más alta, porque puede haber un impacto producto del aumento del diésel, que es el que más estaría subiendo, entre otras razones. Pero eliminar el esquema de estar vinculados al mercado internacional, eso no tiene ningún sentido. Solo para el caso del diésel en el último año, el país se ha ahorrado cerca de 1.000 millones de dólares. En el presupuesto y más allá de eso, en las acciones que se vienen dando por parte del gobierno, que está próximo ya a cumplir sus primeros 100 días, ¿cómo ve usted las posibilidades de que se pueda lograr esto tan buscado y en lo cual el gobierno aún se encuentra en deuda, pues no ha dado a conocer por lo menos las reformas a la economía, la reforma tributaria se la sigue postergando, ahora se ha dicho para el mes de septiembre? ¿Cómo ve usted las posibilidades de lograr esa ansiada reactivación de la economía ecuatoriana? La expectativa de crecimiento para este año es muy baja. A pesar de que hay críticas de que dicen que está muy alta, pero es muy baja respecto a lo que el país necesita. El país no puede darse el lujo de crecer al 3%. Y en un año de rebote, porque el año pasado tuvimos una recesión muy grande. Eso será posible en la medida de que haya atracción privada. Y la inversión privada vendrá en la medida en que tenga seguridad de si se va a mantener el programa, si los acuerdos se van a mantener, si las reformas se van a mantener, es lo que hay que preservar. Y en ese sentido, la muñeca política del gobierno para poder conseguir la aprobación de las reformas, sobre todo aquellas obviamente que tienen que ver con la discusión en la Asamblea Nacional. Eso es una pregunta sin todavía respuesta, pero esperemos que esto pueda continuar. Yo le quería pedir un favor, yo tengo pactado una entrevista que ya me están esperando. Estábamos nos habíamos demorado un poquito en iniciar. Si podemos pactar con ustedes una entrevista en los próximos días, estoy totalmente a la orden, pero lamentablemente me voy a tener que retirar. Perfectamente, y así estaba acordado. Gracias, economista Pozo, por habernos atendido y esperamos pronto tenerle nuevamente con nuestros oyentes. Quedan algunas inquietudes que nos hubiese gustado presentarle, pero el tiempo ya no nos da. Han escuchado al economista Mauricio Pozo, quien fue ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Lenín Moreno.